nos dicen las Escrituras con relación a las lenguas? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, váyanse un capítulo más para adelante, capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Dejen esa palabra de amor para el final y noten aquí: si hablara en lengua, en diversas lenguas, y no tengo amor. Hablar en lengua sin tener un corazón que ama a Dios y que ama al prójimo no sirve de nada. Dice Pablo: vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Ahora, váyanse a otro capítulo más para adelante. Váyanse al capítulo 14. Vamos a comer un manjar ahora. Vamos a comernos en esta mañana el capítulo que muchos hermanos de nosotros, Héctor, le han quitado a la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven a una persona hablando en lengua así en la iglesia y un grupo de gente hablando en lengua, se atemoriza y dice: esto está como un manicomio? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y el pastor comienza a predicar y dice, y el pastor comienza a predicar que no voy a decir ni ramos a calabazuca, porque todas esas son burlas que muchos cristianos también hacen. No voy a mencionar cómo lo hacen, no lo sé. Pero muchos pastores comienzan a predicar en lengua y habla, y la iglesia está: amén, amén, gloria a Dios. Hermano, ¿y entendieron lo que el pastor dijo? No, pero amén, gloria a Dios por lo que dijo. Así. ¿Cómo que gloria a Dios por lo que dijo? ¿Lo entendiste? No, pero gloria a Dios porque es el pastor que está predicando. El pastor que está predicando, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo: seguid el amor. ¿Qué dice? Seguid el amor. Hermanos, ningún don sin el amor en nuestros corazones por nuestro prójimo es como un címbalo, es como una hoja de lata que resuena. El amor ante todo. Seguid el amor. Y luego dice: procurar los dones espirituales. Es decir, iglesia, tenemos que orar y decirle: Señor, muéstrame cuál es el don que tengo. Muéstramelo para ponerlo al servicio de la iglesia. Dice: procurar los dones. Procuren los dones en su cámara de oración. Procuren los dones en las mañanas. Díganle al Señor cuáles son los dones. Si es uno, dímelo, muéstramelo. Quiero ponerlo al servicio de casa de oración. Si son dos, quiero ponerlo al servicio de casa de oración. No sé, Señor, cuáles son los dones que tengo, pero muéstramelo. Quiero poner los dones a tu servicio, Padre. Pero los dones sin el amor en nuestros corazones de nada sirven. El pastor tiene el don de predicar la palabra, pero no ama a la gente. Entonces, ¿de qué me sirve predicar si no amo a la gente? ¿De qué me sirve predicar si me ando comiendo a los otros pastores por las redes sociales? ¿De qué me sirve predicar y tener el don de la predicación si ando criticando, murmurando y hablando mal de mis hermanos? ¿De qué me sirve el don de la predicación si no hay amor en mi corazón y ando desacreditando la iglesia de Cristo? Procuren los dones, pero antes de procurar los dones, llénense del amor de Cristo, hasta que rebose el amor de Cristo en sus corazones. Porque no hay nada más poderoso que un don operando en el amor de Cristo y en el poder de Dios. Pero sobre todo, que profeticéis. Procuren todos los dones, pero sobre todo, que profeticéis, que hablen la palabra, de Dios a todo el mundo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Vámonos al pasito entonces. Vamos a ver si no me emociono mucho. ¿Qué dice aquí? Porque el que habla en qué? En lengua no habla a quiénes? A los hombres. El que habla en lengua no habla a los hombres. Entonces, pastor, que usted busca hablando media hora en lengua a la congregación, y
y no hay un intérprete, nadie sabe lo que usted está diciendo. Usted no le está hablando a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua, ¿le habla a quién? A Dios. He visto a muchos pastores, vamos orando en lengua, orando en lengua. Hermano, ore en lengua en su casa. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Yo no me quiero emocionar mucho, pero estoy emocionado. Este tema me emociona porque, hermanos, yo creo en el don de lengua, pero como dice la Biblia, no como lo dicen los hombres. Yo creo que el don de lengua está activo, pero miren lo que dice. Pues nadie entiende. ¿Qué? ¿Qué nadie entiende cuando usted está hablando en lengua en la congregación? Porque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué habla una persona cuando está hablando en lengua? Misterios. Primero, no habla a los hombres. Segundo, le habla a Dios. Tercero, habla misterio. Cuarto, nadie lo entiende. ¿Van conmigo? Pero el que profetiza habla a los hombres, es decir, el que predica la palabra de Dios en el idioma que ustedes pueden entender, entonces esa persona habla a los hombres. ¿Cuántos de ustedes quieren que cada pastor se ponga en el púlpito en las mañanas y poder entender lo que predica? Amén. Entonces hay un don que es el don de la profecía. Abrir la Biblia el domingo en la mañana y profetizar lo que dice la Biblia. Y si el don de profecía viene sobre el predicador, gloria a Dios. Y que se cumpla. Que se cumpla lo que está diciendo, porque si no se cumple es un falso profeta. Es un falso profeta. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Noten aquí lo que dice verso 3. Para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué? Tres cosas. Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Ok. El que profetiza, edifica la iglesia. El que profetiza, edifica la iglesia. Pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que, versículo 5, quisiera que todos vosotros hablaran en lengua. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera que todo el mundo aquí hablara en lengua. Escuchen, aquí hay algo profundo. No toda la gente de Corintio, aunque tenían todos los dones activos y estaban funcionando en todos los dones, no todos hablaban en lengua. Miren donde Pablo lo dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua. Si él dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua, ¿por qué? Porque no todos hablaban en lengua. Y esa era una iglesia que tenía todos los dones activos. Pero, hay un pero, más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Qué? Que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, vamos a detenernos. Primero dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Que el profeta es mayor que el que habla en lengua. ¿Por qué? Porque está edificando a la iglesia. Pero el que está hablando en lengua se está edificando a sí mismo. Ahora Pablo abre un paréntesis y dice, si el que está hablando en lenguas la traduce o hay un intérprete, ya el profeta no es mayor, ya son los dos iguales, porque la gente ya está entendiendo, se está entendiendo lo que está diciendo. Ahora pues, verso 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, aquí hay algo profundo. El apóstol Pablo iba a los Corintios, el apóstol Pablo iba a las iglesias que habían sido plantadas en aquel entonces y él no iba hablando en lenguas. Miren lo que dice aquí. Ahora pues, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, y comienza a hacer preguntas, ¿qué os aprovechará?
si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabras bien comprensibles. ¿Qué? Si por las lenguas no dieran palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablaréis al aire. ¿Hablaréis a quién? Al aire. Tú estás edificando, tú estás ahí diciendo todas las palabras que tú puedes decir en lengua. Estás hablándole al aire, aunque te estás edificando a ti mismo. Es lo que dice la Biblia. Si tú quieres, arráncale el capítulo 14 a la Biblia, porque eso es lo que dice Pablo. Que el que habla en lengua en público, si no hay un intérprete, le está hablando al aire y se está edificando él solo. Hermano, ¿y nosotros venimos a la iglesia para que el pastor se edifique solo? No, los dones son para edificar la iglesia y que sean usados en beneficio de la iglesia, de la comunidad del Señor. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué? Que ningún idioma carece de significado. ¿Por qué? Porque se entiende, porque lo están entendiendo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Ok, el que está hablando en lengua es como un extranjero. Si yo comenzara a hablar en lengua ahora mismo, sería como un extranjero para ustedes. Ahí estaría la hermana Milady. Miguel, dígame, ¿qué pasó? Una reunión después que salgamos de aquí, porque nosotros queremos entender lo que usted está diciendo. Seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis los dones espirituales. Que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ok, dice el verso 12, ustedes que anhelan los dones espirituales, ustedes anhelan tener dones, procurad abundar en ellos para la edificación de ¿qué? De la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Wow, pida en oración ¿qué? Poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Escuchen, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aún yo mismo estoy hablando, me estoy edificando, mi espíritu dice que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Verso 15. Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré en el espíritu, pero también oraré. Ok. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré. Dice el Señor que el que lo adore en espíritu, ¿verdad? Y en verdad, ahí está. Tú no puedes pararte en la mañana de un domingo a cantar en el espíritu y no en verdad. Por ejemplo, tenemos que estar conscientes de lo que estamos cantando, pero que lo que estamos cantando en el espíritu es correcto. Que las canciones que cantamos aquí sean correctas. No solamente canciones emocionales que mueven las emociones, sino canciones correctas que hablan de la cruz, que hablan de la misericordia de Dios, que hablan del perdón de Dios, que hablan de los atributos de Dios. Es decir, estoy conectado con el Señor cantando en el espíritu, pero, dice Pablo, cantaré con el entendimiento. Esto no es algo loco, esto no es algo que salga, esto es en el espíritu, pero con entendimiento. Da pena ver todos los videos de todas las cosas que la gente hace en las iglesias. Cristianos tirando sal,
pastor ahí empapando, tráigame la harina, y en medio del culto se llena de harina. Un acto profético. Un pastor que le dice a su iglesia, vayan afuera, una palabra profética, vayan a comer hierba, y ahí salen los borreguitos corriendo a cometer y a comerse la hierba del frente de la iglesia, porque no tienen entendimiento. Ustedes tienen entendimiento, porque si yo ahora mismo le digo, comiencen a cruzar la calle sin mirar para los lados, una palabra profética, crucen la calle, ustedes no son locos para salir corriendo a cruzar la calle sin mirar para los lados. No estamos locos. Aquí hay niños, yo no voy a mencionar los últimos que vimos. Pastor rasurando a las mujeres en la iglesia. Ya ustedes saben qué pasa. Eso da pena y vergüenza lo que está sucediendo. Y la gente va ahí como borreguitos. Ahí. Lo que diga el pastor. Lo que el pastor diga eso es, no es lo que el pastor diga, es lo que diga la Biblia, mi hermano. Si el pastor lo está llevando a usted por el despeñadero, sálgase de esa iglesia, váyase de esa iglesia y váyase donde prediquen la Biblia. No es lo que diga el pastor. Ustedes tienen que escuchar todo lo que el pastor Francis predica los domingos aquí y retener lo bueno y desechar lo malo, porque el pastor Francis no es infalible, ni el pastor Miguel es infalible. No somos infalibles. No es lo que nosotros digamos, es lo que dice el Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Y tú escuchas gente, porque mi pastor dijo, porque mi pastora dijo, porque mi pastor dijo, porque mi... pero tú no piensas. Y estamos en un tema sobre el aborto. Sí, porque mi pastor dijo, no, hermano, lea la Biblia, lo que dice la Biblia. Yo entiendo que por la Biblia, no sé si ustedes se están durmiendo, no sé cuántos están aquí. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? ¿Cómo dirá la gente amén si no está entendiendo lo que tú estás diciendo? Por eso no podemos estar todos orando en un mismo nivel. No estoy diciendo que no oremos todos juntos, pero si todos juntos ahora mismo comenzáramos a orar en un mismo tono de voz, ¿cómo vamos a decir amén a lo que Rosalía está orando? Imagínate que Rosalía diga, Señor, manda a todo el mundo ahora mismo aquí, amén, 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 amén. Tú no sabes lo que ella está orando. O sea, oramos en voz baja, podemos seguir todos orando al mismo tiempo, en voz baja, escuchando al mismo tiempo lo que Rosalía está diciendo. Ok, amén, amén a lo que Rosalía dice, así es. Doy gracias. Perdón, verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice que si sigo hablando en lengua, el otro no es edificado. Doy gracias a Dios. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, esto es muy interesante. Porque el que está diciendo cómo se debe de usar la lengua es alguien que cree en las lenguas y habla más lengua que todo el mundazo. Dice aquí, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. ¿Qué? Ustedes hablan uno solo, yo hablo diferentes idiomas, el Espíritu viene sobre mí y le predico a quien sea, de cualquier país. Y hablo en lenguas angelicales, más que todos ustedes, que están llenos de orgullo porque hablan en lengua. Yo, el apóstol Pablo, hablo más lengua que todo el mundo en la iglesia de los Corintios. Pero, el apóstol Pablo da un pero, recuerden los peros. En la iglesia, ¿dónde? Ok, este es el capítulo que le han arrancado a la Biblia, ¿sabían? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice el apóstol Pablo, ustedes que están llenos de orgullo porque hablan en lengua, déjenme decir una cosa. Yo, el apóstol Pablo, hablo más lengua que todos ustedes juntos y le doy gracias a Dios por eso. Pero en la iglesia, donde está todo el mundo para ser edificado por la palabra, yo prefiero decir, Verónica, Dios te ama. A comenzar y durar 1 hora ahí hablando en lengua y que todo el mundo al final del culto, ¿y qué dijo el predicador? Que no sé,
él estaba hablando en lengua ahí, no sé, sabrá él. Pero nada, todo estuvo bien. No, todo estuvo bien. Tú no entendiste, tú fuiste a ser edificado a la iglesia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Una persona que edifica la iglesia es maduro, pero una persona que no edifica la iglesia es inmaduro, es como un niño. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Escuchen, las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Espérate un momento, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si ahora mismo todos ustedes comienzan, vamos, hablar en lengua, vamos, hablando en lengua, todo el mundo, vamos, oren, en lengua, todo el mundo, hablando en lengua, todo el mundo, y entra un tipo que no conoce al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo dice, la gente lo dice cuando están orando así, la gente mira cómo están esos locos. ¿Están locos? Dice el apóstol Pablo, ¿no dice que ustedes están locos? Porque no es que no hablen en lengua, es que hablen en lengua para ustedes. Y si van a hablar a la iglesia, vamos a seguir viendo porque esto está muy interesante. Vamos a ver, yo no quiero adelantarme. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan, y entra alguien incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Ok? ¿Está entendiendo esa persona lo que estamos hablando? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios. ¿Qué? El incrédulo adorará a Dios no por las lenguas que yo hablo, sino cuando profetizo la palabra de Dios, declarando verdaderamente: Dios está entre nosotros. Oh, esto está interesante porque mucha gente dice que si no se está hablando en lengua, Dios no está entre nosotros. Y Pablo dice: no necesariamente debe de ser así. Si una persona incrédula entra y todo el mundo está hablando en lengua, dirá que están locos y no va a entender y no podrá adorar a Dios. Sin embargo, si todos aquí hablan y profetizan, la gente puede entender y va a adorar a Dios, que es lo que queremos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para, vuelve el apóstol Pablo y dice, para edificación. Todos los dones son para edificar la iglesia. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos. Ok, vamos a ver esto. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres. Ok, ¿habemos cuántos? 50, dice el apóstol Pablo. Mínimo 2, máximo 3 personas hablando en lengua. Pero, aquí se pone bueno. Por turno, no es al mismo tiempo. Esto está bueno aquí. Dice el apóstol Pablo. Ok, ¿van a hablar en lengua en la iglesia? Máximo 3 personas hablando en lengua. Dice, sea por 2 o a lo más 3 por turno. Héctor, por turno y un intérprete. Pero habemos 3 aquí que hablamos en lengua, vamos a hacerlo por turno. ¿Hay un intérprete? No, pues no lo hagan. ¿Hay un intérprete? No. ¿Hay un intérprete? Háganlo. No hay un intérprete, no lo hagan. Pero habemos 3 y lo queremos hacer por turno. Sí, pero no hay un intérprete. Debe de haber un intérprete. Debe de haber alguien que le diga a la iglesia: lo que este hombre está diciendo es esto, aquello y lo otro. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3.
Tampoco los que profetizan pueden estar todo el mundazo, ahí vamos a una profecía. Yo he visto casos donde hay 15 personas agarrándole la cabeza y el Señor te dice, no, el apóstol Pablo dice, eso no funciona así. Así mismo los profetas hablen 2 o 3. Esto está interesante. Y los demás juzguen lo que está diciendo. Esto no es que vamos a hablar a lo loco. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, callen él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno. El apóstol Pablo dice que profetice toda la iglesia uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo está sujeto a los profetas. Tú le das la libertad al Espíritu Santo que tú quieras. En esta casa queremos darle toda la libertad que quiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Que Él haga lo que quiera con nosotros. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Que Dios no es Dios de qué? De confusión. ¿Por qué Pablo está diciendo que Dios no es Dios de confusión? Cuando tiene 15 gente, imagínense cuántos vemos aquí, no sé, ahora mismo, que todos ustedes estén ahí alborotados, hablando y en lengua y profetizando al mismo tiempo, y todo el mundo y un repepero y una confusión. Es una confusión. El que entra está confundido. ¿Qué es lo que están diciendo? No sé, pero están en el espíritu. Pues las profecías están sujetas a los profetas. Pues Dios no es Dios, y los espíritus están sujetos a los profetas, Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios de paz. Que hagamos las cosas sin confusión y en paz. No es que no profeticemos, no es que no hablemos en lenguas, sino que lo hagamos por orden, por turno, sin desorden y en paz. Así que si mañana en casa de oración aparece uno que dice, pues yo hablé en lengua, gloria a Dios, mi hermano, que Dios lo bendiga. Pastores, pero el domingo déjeme pasar a predicar, a hablar en la iglesia en lengua. ¿Viene un intérprete? No, pues quédese sentado y ore en su casa. Y hable en lengua en su casa. Porque el apóstol Pablo dice, si no hay intérprete, que no hable. Como en todas las iglesias de los santos, vos, este es otro tema, que está dentro del tema, pero está peligroso también, vos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Este es otro tema. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto que está aquí son mandamientos del Señor, dice Pablo. Tú no lo quieres creer, asunto tuyo, pero lo que está aquí son mandamientos del Señor. Más el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis, escuche esto, no impidáis el hablar en lengua. No le impida a la gente hablar en lengua. Si hay un intérprete, no se lo impida. Pero hágase todo. Aquí es donde termina el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Ok, profeticen, hablen en lengua, pero decentemente y con orden. Que haya un intérprete, que sea por turno. No le impidan a la gente ejercer sus dones en la iglesia, pero que todo sea en paz, sin alboroto, sin confusión. Porque venimos a la iglesia para ser edificados. Yo no vengo a la iglesia para no entender lo que el pastor está diciendo. El pastor Francis comienza ahí a hablar en lengua. Pastor Francis, pero pasó, la iglesia quiere entender lo que usted está diciendo, porque no fue a aprender que ustedes vinieron esta mañana. Entonces ya casi estamos cerrando. Otros dones registrados en las Escrituras
Y Romanos 12, 6, 9, si quieren no lo busquen, dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí aparece otra vez en esta lista de dones el amor. Y el apóstol Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué se acerca? Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué dice? ¿Ferviente qué? Amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable ¿qué? Conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Tres cosas en esta mañana yo quiero que tú te lleves con relación a esto. Número uno, los dones están conectados al amor. Dones sin amor no sirven de mucho. Que la hermana tiene el don de servicio, pero se está quejando porque la única persona que limpia la iglesia es ella o ellas o tres o cuatro, y entonces se está quejando la hermana. Hermana, en amor, haga lo que le toca. El pastor se está quejando porque es el único que predica los domingos. En amor, haga lo que está haciendo. Y todos los dones deben de hacerse en amor. El dar es un don, la misericordia, de darle a los demás lo que los demás no merecen. El dar es un don, da sin quejar. Si bien es cierto que hay lugares donde se pide, dar es un don. Independientemente del lugar donde tú estés, siempre esa misericordia va a fluir para dar a los demás. Número 2, los dones deben de ser usados ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones son para que la iglesia crezca, avance, crezca la estatura de Cristo. Y número 3, y con esto termino y con esto cierro, los dones deben de ser usados para que en todo sea Dios que glorificado. Que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Oremos, hermanos, vámonos sobre nuestros pies. Señor, gracias te damos en esta mañana, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos toda la honra y toda la gloria. Y yo oro que tú actives en esta iglesia, Señor, los dones espirituales. Que tú actives los dones de una manera sobrenatural en medio nuestro. En esta mañana, toda la persona que está en este lugar, que no te conoce como Señor y Salvador, abre su corazón y que pueda venir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Damos gracias en Jesucristo. Bendice tu pueblo y tu pueblo dice amén y amén. Bendiciones, estamos despedidos, hermanos. Amén.